todas esas imágenes en el clip que acabamos de presentar, no sé si comparten conmigo, pero las más impactantes son las que se ven desde la base espacial, ¿no? Desde el espacio. Casi 6 millones de personas fueron conminadas a evacuar obligatoriamente, condados del estado de la Florida, en Estados Unidos, ante la llegada del huracán Milton. Se trata de una de las mayores evacuaciones en la historia de ese estado. Las evacuaciones comenzaron esta semana cuando pudimos observar miles de vehículos abandonando la zona de Tampa, allí en Florida, donde se esperaban hasta 4 metros de subida de las aguas costeras. Las zonas sujetas a evacuación incluyen ciudades muy pobladas como Orlando, donde está Disney World, por ejemplo, Tampa, Sarasota y Fort Myers. Algunas personas prefirieron permanecer en sus casas, pero gran parte de la población cumplió la petición de las autoridades y abandonaron sus viviendas, mientras pasa, como pueden observar allí, Milton, que se degradó de la catastrófica categoría 5 al nivel 3. Ven ustedes cómo toda la península de la Florida fue impactada por el paso. Y en este momento está ocurriendo. O sea, mientras nosotros estamos hablando, el huracán está pasando por allí. Y aunque el huracán Milton azotaría a Florida como un ciclón de categoría 3, el gobierno del presidente Joe Biden insiste en que la alerta climática se trata de vida o muerte, así de simple. Aunque para muchos sea un alivio, la degradación del huracán llegó a categoría 5 en las últimas horas, 72 horas para ser exacto, por lo que se notó una evolución incierta. En tanto, las autoridades insisten en que su impacto causa daños significativos contra la región, que apenas se recupera de los estragos del huracán Helen, que acaba de pasar hace apenas 2 semanas. De los 67 condados del estado, 51 están en alerta, en un escenario donde las élites nada hacen por discutir alternativas para aliviar los daños que las grandes empresas causan al planeta, que por ende agudizan la crisis climática. Y recuerden lo que pasó, por ejemplo, con el huracán Katrina, ¿te acuerdas? Cómo abandonaron a esa gente en la época de Bush. Pero antes debo recordarles que a través de estas redes sociales, especialmente en la Telesur TV, se llama Telesur TV en la cuenta de Telegram, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a recordarla para que participen otros usuarios. Ahí está, ya tienen en pantalla, y el código QR también, que pueden colocarlo con su celular. El huracán Milton llega a Florida, en Estados Unidos, cuyo gobierno ordena evacuación de millones de personas, 6 millones de personas, mientras ocurren estos graves eventos en el mundo por la crisis climática. Entonces nos hicimos una pregunta y la hacemos de nuevo. ¿La humanidad logrará evitar la destrucción de la vida en el planeta? ¿Qué creen ustedes? Hay 5 opciones. Una es cuando muera el capitalismo. 2, cuando sean sancionados los responsables o culpables. Tercero, si se logra un acuerdo mundial, tal vez. Cuarto, cuando los pueblos elijan a líderes conscientes. Y la quinta opción es no. El mundo está en vía de la autodestrucción. ¿Qué creen ustedes? Si aún no has participado, puedes hacerlo. Más adelante revisaremos y asociaremos todas las respuestas y las tendencias que ustedes están creando al respecto. Este tema se asoma como interesante, creo yo, dadas las características no solamente del huracán Milton, sino de toda la crisis climática que estamos viviendo. Hemos invitado a Jacobo Espinosa, él es licenciado en Psicología Social, ambientalista, quien nos acompaña desde México. Y bueno, Santiago, justamente una polémica que surgió entre mi compañera de la edición central, Saraí, y yo es: ¿somos culpables o somos responsables de lo que está pasando? ¿Qué crees tú? Pues yo creo que ambos, porque somos culpables de haber dejado que el capitalismo pusiera por encima al dinero y a la economía, por encima del medio ambiente, la naturaleza y nuestras propias vidas, ¿no? Pero también creo que somos responsables porque no hemos exigido lo suficiente a nuestros gobiernos y no hemos propiciado esos cambios en nuestros países, por lo tanto en el mundo, la forma en que se aprovechan esos recursos naturales, ¿no? Hace muchos años que hay otras alternativas al petróleo, no las hemos aprovechado. Mira, Jacobo, vamos a ver una cosa. ¿Sabes que Milton se convirtió en el fenómeno meteorológico más peligroso de los últimos 20 años, según las estadísticas?
El Centro Nacional de Huracanes describió el fenómeno Milton como uno de los ciclones más intensos del Atlántico desde Wilma en 2005. Expertos consideran que su rápida intensificación, combinada con vientos sostenidos de 285 kilómetros por hora, es como ver un Fórmula 1, y la caída abrupta de presión en tan poco tiempo lo llevó de tormenta tropical a huracán de categoría 5 en tan solo 24 horas, calificando el hecho como un fenómeno histórico. Yo no sé si tú tienes la experiencia meteorológica al respecto, pero ¿cómo se explica esto? ¿Qué está pasando? Hace rato conversábamos con un profesor meteorólogo cubano muy especializado y nos dice que también tiene que ver con el calentamiento del planeta, ¿no? Sí, sin duda es el cambio climático. No teníamos estos fenómenos anteriormente. El año pasado nosotros lo sufrimos en México, un huracán que cambió de categoría 2 a categoría 5 en 12 horas. ¿Cuál está sucediendo esto? Pues tiene que ver con cómo el agua del mar cada vez tiene temperaturas más grandes y eso hace que se evapore más rápido, las tormentas y los huracanes tomen más fuerza, esa agua no se mueve tan rápido como antes se movía, por eso ahora los huracanes son más dañinos. Todo esto se ha exacerbado con el cambio climático. Antes no teníamos tantos huracanes en el año, ahora tenemos hasta uno tras otro, o uno que se debilita y de repente se vuelve a fortalecer. Esos fenómenos no los veíamos antes y tiene que ser el cambio climático. Mientras conversamos con Jacobo Espinosa, estamos mostrando imágenes que vienen en vivo desde algunos lugares de la Florida. Ahí se ve en algunos que no hay luz, parece que hubo ya un efecto sobre el sistema eléctrico y vemos también como una cámara se mueve por la vibración que produce el viento. Bueno, ahora bien, a las regiones ya afectadas hace poco por huracán Helen, ahora se le suman los daños que provoca el huracán Milton. El estado de Florida, ya en alerta máxima ante una devastadora marejada ciclónica, inundaciones y vientos, podría dejar zonas inhabitables durante meses. Se trata de una de las mayores amenazas en años para los más de 22 millones de habitantes, quienes se enfrentarían entonces a olas de 4 metros de altura. Aunque las autoridades ordenaron la evacuación de las zonas más vulnerables, muchos no alcanzaron a salir. Bueno, se trata de 6 millones de personas. ¿Cómo evacuar tanta gente, no? Un ejemplo de ello es la ciudad de Tampa, un escenario donde la alcaldesa Jane Castor alertó que aquellos quienes decidan quedarse van a morir. Así de simple. No sé si fue una advertencia para persuadirlos de que abandonaran o en verdad es lo que ella pensaba. Vamos a escuchar lo que dijo ella exactamente. Para aquellos que tienen familiares que no quieren evacuar, ¿qué opciones tienen? ¿Qué les recomiendas a ellos? ¿Qué le dirías a ellos para que traten de convencer a ese ser querido de que tomen esto en serio y que deben de evacuar? Bueno, que se tomen una foto, que tomen una foto de su ropa para nosotros poder identificarlo después de la tormenta por si mueren, porque la realidad es que esa tormenta va a ser mortal para las personas que están cerca de esa área de evacuación. Que tomen un Sharpie, se escriban su fecha de nacimiento y se nos hace más fácil después con los rescates y recuperar los cuerpos. Bueno, muy pragmática la alcaldesa Jane Castro, ¿no? Tómense una foto para poder identificar los cadáveres después. Impresionante esto. Tú eres sociólogo también. ¿Qué opinas de este tipo de reacciones, Jacobo? Pues también se nota la indiferencia que hemos alcanzado a estos fenómenos y tratando de pensar que no va a pasar, que le va a pasar a los otros, que si yo hago acciones en mi casa no van a tener una repercusión a nivel mundial, pero en realidad ahí se ve cómo nos estamos insensibilizando ante estos fenómenos y eso también es peligroso porque ya no evaluamos el peligro de la misma manera, ¿no? Y pues estos llamados creo que reflejan esa indiferencia que hemos alcanzado a estos fenómenos. Llevamos 30 años tratando de advertir sobre el cambio climático y los intereses económicos se están sobreponiendo a la razón humana, ¿no? Ya es niveles alarmantes. Jacobo, mientras tú hablas, estamos viendo unas imágenes de computadora
de cómo identifica, bueno, los meteorólogos la forma como se mueve el huracán. Pero a mí me encantaría, si nuestro equipo de producción nos ayuda, pueden mostrar imágenes también de esas que salen desde el espacio, que son impresionantes. Mientras converso con Jacobo. Jacobo, entonces, ¿qué podemos hacer? Tú eres sociólogo. ¿Qué podemos hacer nosotros, humildes mortales? Porque no hay otros que son humildes, sino que son millonarios y que son muy responsables por muchas de las cosas que el capitalismo ha creado y destruido. Pero ¿qué podemos hacer nosotros para impulsar un cambio de conducta que implique que podemos salvar al planeta o por lo menos extenderlo un poquito más? Sí, pues empezar por informarnos qué acciones podemos hacer desde nuestros hogares y qué acciones pueden hacer los gobiernos, ¿no? Ahí es a nivel macro, cómo poder exigir desde nuestros gobiernos a los principales contaminantes de CO2 y de gas metano, que son Estados Unidos para empezar, ya que están sufriendo las consecuencias de su propia contaminación, Europa y China. China ha estado cambiando la producción de energía de carbón a energías limpias o energías sustentables, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de que queriendo hacer las cosas se puede, cambiando el modelo económico, se puede cambiar también el clima. Entonces, tratemos de ir hacia la sustentabilidad ambiental a todos los niveles, ¿no? Desde nuestros hogares, en la educación, a los más jóvenes y a los gobiernos principalmente, que son los responsables de la producción de todos estos gases de efecto invernadero. Ajá, pero ¿qué crees tú que va a pasar en los próximos años? Independientemente de que podamos o no asumir una responsabilidad nosotros o los gobiernos lo hagan. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cómo va a ser el horizonte de los seres humanos ante estos cambios climáticos, a esta crisis ecológica? Sí, el panel intergubernamental de cambio climático de las Naciones Unidas advierte que estamos llegando al umbral en los años del no retorno. O sea, si no hacemos en estos próximos años acciones contundentes para frenar el cambio climático y que no subamos 1.5 grados en promedio en el mundo, pues no vamos a poder revertir todo esto. Todavía estamos a tiempo. Actualmente tendremos entre 1 y 1.2 grados de aumento en la temperatura. Todos los veranos se rompe récord y esos récords de temperaturas altas pues afectan a todos estos fenómenos climatológicos como son los huracanes, tormentas, pero tenemos poco tiempo, ¿no? Entonces tenemos que actuar en los próximos años. Bueno, hablando de tiempo, se nos acabó el tiempo contigo, justamente en este primer bloque. Jacobo Espinosa, licenciado en Psicología Social, ambientalista, gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima. Gracias, al contrario, hasta luego. Bueno, hasta luego, pues. Así despedimos nuestra primera parte del programa, pero recuerden que aún tienen tiempo para participar en la encuesta que hemos publicado en estas redes sociales, especialmente a través de Telesur TV en Telegram, y ahí está el código QR. Pongan su celular ahí, escogen la pregunta y la respuesta. Bueno, vamos entonces a ir a una pausa. Al volver, continuaremos analizando no solo el impacto del huracán Milton, sino las causas y consecuencias de la crisis climática que amenaza la vida en el planeta y las opciones para el mundo desde el sur. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro declaró la energía eléctrica como un bien público y un derecho humano. Más de 900,000 familias no pagan energía eléctrica. Con la operación de Patuca 3, son 9 centrales hidroeléctricas que son administradas por la NE, llevando energía a miles de comunidades y ahorrando al Estado millones de lempiras. Seguimos trabajando e invirtiendo en generación, transmisión y distribución, avanzando en el rescate, defensa y mejora de nuestra empresa nacional de energía eléctrica. La NE
NE es patrimonio de la nación. La NE es nuestra. Xiomara sí cumple. Gobierno de la República. Bien, seguimos en el mundo desde el sur, partiendo del epicentro del huracán Milton. Vamos a ver cómo se ven las cosas en el resto del planeta. Acerca de, algunos le llaman cambio climático, otros le llaman crisis ecológica, otros le llaman simplemente la brutalidad del ser humano, ¿verdad? En síntesis. Pero vamos a hablar de eso justamente con Juan Pablo Olsen, quien es sociólogo ambientalista, quien está en Argentina, para que nos ayude de aquí en adelante, partiendo del fenómeno Milton. Hemos querido usarlo como excusa para pensar en qué va a pasar con la humanidad, con el planeta, porque no solamente los seres humanos, sino los seres vivos en general, las plantas, los animales. ¿Qué estamos haciendo con el planeta? ¿Qué posibilidades tenemos de que nosotros seamos ya no solamente culpables, sino responsables del cambio a favor del planeta y de la vida? Juan Pablo. Sí, bueno, muchas gracias, Luis Guillermo, un placer estar en el programa. Has planteado la gravedad del problema, tal como lo plantea el panel intergubernamental de cambio climático, el secretario general de Naciones Unidas, que estamos en un punto crítico, una alerta roja para toda la humanidad. También lo plantea la Organización Meteorológica Mundial y el huracán Milton es un ejemplo. Millones de personas que tienen que emigrar para evitar su muerte, como lo decía la alcaldesa. Ese es el escenario que en un caso específico de un huracán da el ejemplo de lo que se puede padecer en todos los territorios del planeta, porque el calentamiento global es el principal fenómeno estructural de la humanidad, y de lo que hagamos o no hagamos en estos tiempos va a depender la posibilidad de tener un futuro de esperanza, de calidad de vida para el conjunto de la comunidad global. Me parece que es claro el diagnóstico y la gravedad del diagnóstico, y hay que empezar a pensar acciones y soluciones. Me parece que desde el sur global se necesita tomar conciencia de la necesidad de ponernos en acción, elevar nuestra voz desde todas las comunidades, la sociedad civil, la dirigencia política, los movimientos sociales, ambientales, los pueblos indígenas, con liderazgos muy positivos que levantan la voz desde el sur global, como el liderazgo del presidente de Brasil, Lula da Silva, y muchos otros referentes brasileros, como la ministra de Ambiente Marina Silva o la ministra de Pueblos Indígenas Sonia Guayayara, y distintos líderes también de la región, como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, u otros líderes como el Papa Francisco, que están planteando de que queda poco tiempo para reaccionar como humanidad. Y me parece que desde el sur global, además de la crisis climática, tenemos que alertar la relación entre crisis climática y ecológica, y la relación entre nuestros países, que desde el panel intergubernamental de cambio climático señalan y alertan que del conjunto de la comunidad global, los países más vulnerables naturalmente son los países más pobres, que además de padecer crisis climática, conjugan la crisis climática con pobreza, extractivismo, colonialismo y deuda. Los países del sur global, América Latina y el Caribe, África y el sudeste asiático, además de padecer la crisis climática, padecen crisis de deuda. Entonces tiene que haber grandes planteos humanitarios de no solo de alertar la crisis climática, sino señalar a los responsables del calentamiento global. Son los países centrales que han desarrollado sus economías desde la revolución industrial en adelante, afectando a la atmósfera del conjunto de la humanidad, y se enriquecieron en pos de perjudicar al conjunto del planeta. Entonces los países centrales son los responsables, y dentro de los países centrales podemos decir, según una publicación de la organización de Carbon Project, nos informa que de los países centrales son 100 las corporaciones transnacionales responsables del 71% de la emanación de gases de dióxido de carbono. 100 grandes empresas en el mundo son las responsables de lo que se está dando, de un escenario realmente crítico para la comunidad global, porque se intensifican los fenómenos extremos
que relacionan al calentamiento global con los fenómenos climáticos como el fenómeno del Niño o la Niña. Entonces, ese escenario tiene responsables la pérdida de vidas humanas que cada año aumenta ante cada escenario climático extremo. Los responsables son los gobernantes de los países centrales y son las principales transnacionales que siguen aportando dióxido de carbono en la atmósfera. Tenemos poco tiempo. Me parece que la solución a este escenario es, desde el conjunto del sur global, plantar una agenda de justicia social y ambiental y, sobre todo, además de cuestionar la crisis climática, cuestionar las deudas ilegítimas que se imponen en los países del sur global, que también nos impiden de contar con recursos para adaptación y mitigación a la crisis climática. Y me parece, te diría, Luis Guillermo, que el año que viene, 2025, es un gran escenario para el sur global, donde confluyen dos grandes tendencias y agendas, que es, por un lado, el Papa Francisco en el año 2025, que es el año del jubileo del perdón de las deudas de los países pobres, va a llamar al jubileo de 2025 para cuestionar las deudas que pesan sobre los países del sur global. Y el año que viene es la gran cumbre climática en la Amazonía, que se va a convocar a los líderes mundiales a la ciudad de Belén do Pará en la Amazonía, convocada por Lula da Silva, y me parece que esos dos escenarios deben confluir para un protagonismo de las voces del sur global para plantear en serio la solución a este problema y para generar soluciones y alternativas donde cada año se está alertando desde hace 30 años que vivimos fenómenos cada vez más extremos con consecuencia de pérdida de vidas humanas, de infraestructura, de refugiados climáticos. Entonces es el gran problema que afecta a la comunidad global, que afecta al sur global, y como bien planteabas, tenemos que alzar nuestras voces desde el sur global y aportar al debate internacional soluciones, presionando a los responsables para que aporten al financiamiento de la solución de la crisis climática. La solución de la crisis climática es financiera, está planteada en el Acuerdo de París. Se necesita una gran inversión financiera de 150 billones de dólares en los próximos 30 años, a un promedio de 5 billones de dólares por año, para hacer una transición de la matriz energética hacia una matriz global energética de energías renovables, dejando atrás la causa del calentamiento global, que desde la revolución industrial en adelante son los combustibles fósiles, gas, petróleo y carbón. Es la feroz deforestación que se está llevando adelante en el planeta con destrucción de ecosistemas, y tiene que haber un gran cambio en el modo de producción y consumo, donde no sea el dios dinero que está en el centro y el beneficio de las corporaciones el eje de nuestro sistema de modo de producción y consumo, sino un modelo más social, más humano, en equilibrio con la madre tierra. Y eso es, me parece, el gran debate que Luis Guillermo se está planteando desde el sur global. Juan Pablo, bueno, has dicho una cantidad de cosas que, bueno, no te detuve porque en verdad es prácticamente una síntesis de muchas cosas, pero fíjate, vamos a agregar un elemento aquí que es muy interesante que el equipo de producción consiguió. El paso del huracán Milton revivió teorías conspirativas que indican que los científicos financiados por el gobierno demócrata, entre comillas demócrata, controlan el clima y provocan desastres naturales a través de huracanes o incendios forestales. Fíjate que tras el devastador paso del huracán Helen, el Partido Republicano de Estados Unidos reavivó teorías que datan sobre el financiamiento estatal para causar desastres naturales y controlar el clima. En reiteradas ocasiones, el expresidente y actual candidato a la Casa Blanca, Donald Trump, aseguró que los demócratas, o sea, el Partido Demócrata, son capaces de controlar el clima y no hacerse cargo respectivamente de los daños que puedan dejar sus acciones. De la misma forma, Marjorie Taylor Greene argumentó que presuntamente desde el espacio se provocaban incendios forestales proyectando láseres. Así como estas, también se han sustentado ideas sobre láseres que controlan lluvias. Sin embargo, el acierto más coherente es el sembrado de nubes, que según científicos son lluvias no capaces de causar un huracán. Ante estas confabulaciones, expertos afirman que lo que realmente hace impredecible a los huracanes son los gases de efecto invernadero, mismos que deben ser reducidos estratégicamente para mitigar la crisis climática. Oye, Juan Pablo, ¿es posible pensar que alguien esté creando sistemas para provocar desastres naturales? O sea, ¿en qué cabeza cabe y para qué fines? Bueno, has mencionado un conjunto de ejes de información que me parece importante ir despejando. Vamos a tomar en principio las declaraciones
que han generado más impacto, que son las declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y vamos a dar un contexto, digamos. En el fenómeno que hemos mencionado en la primera parte del problema del calentamiento global y las principales corporaciones petroleras mundiales como responsables del calentamiento global, bueno, hay un gran debate acerca de quiénes son los responsables. Está comprobado científicamente que la causa del calentamiento global y lo que genera en conjugación con el fenómeno del Niño y la Niña, estos fenómenos extremos que explican la intensidad del huracán Milton. Me parece de una gran manipulación y perversidad por parte de Trump, que permanentemente niega el calentamiento global, que cuando fue candidato y presidente de Estados Unidos ha negado el calentamiento global, ha sacado a Estados Unidos del Acuerdo de París, que es en la misma línea y sintonía de los líderes de ultraderecha que, respondiendo inclusive a la élite económica global que está conformada justamente por las grandes corporaciones petroleras, el poder petrolero concentrado y el poder de los medios de comunicación pretenden instalar un discurso de negacionismo climático, de negacionismo del calentamiento global y de las verdaderas causas del calentamiento global. Inclusive algunos referentes de la Iglesia hablaban de las presiones que recibió por parte de corporaciones petroleras el propio Papa Francisco, que en la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común, afirmando que la causa del calentamiento global es la matriz fósil de gas, petróleo y carbón, las presiones que recibió para no publicar la encíclica. Entonces está claro los intereses políticos y económicos que hay por detrás de negar el calentamiento global, que eso lo han hecho históricamente líderes de ultraderecha como Donald Trump en Estados Unidos, como Jair Bolsonaro en Brasil cuando fue candidato y cuando fue presidente, que generó la mayor destrucción ambiental y de la Amazonía de la historia moderna de Brasil, y lamentablemente actualmente lo estamos padeciendo con el presidente de Argentina, Javier Milei, que niega el calentamiento global y más bien impulsa teorías conspirativas, que en todo caso habrá un capítulo específico de lo que implicaría la utilización de la manipulación del clima, pero me parece... Sí. No, ya que nos queda poco tiempo y quiero que nos acompañes con la encuesta que hicimos a la audiencia, agradeciéndote a ti, Juan Pablo Olson, sociólogo ambientalista, tu participación que ha sido bastante útil, ¿verdad que sí? Escucha lo que dijo la gente, a ver si se parece a lo que tú crees. El huracán Milton llega a Florida, en Estados Unidos, cuyo gobierno ordena la evacuación de millones mientras ocurren otros graves eventos en el mundo por la crisis climática. Y le preguntábamos a la gente, ¿la humanidad logrará evitar la destrucción de la vida en el planeta? Bueno, pusimos 5 opciones, una de ellas es cuando muera el capitalismo. 40% piensa que eso será así. Ahora, uno se pregunta, ¿morirá el capitalismo? Bueno, 6% dice cuando sean sancionados los responsables. Y se pregunta uno, ¿y los sancionarán? 14%, si se logra un acuerdo mundial, ¿se logrará ese acuerdo? Tienen años tratando de hacerlo. 13% piensa cuando los pueblos elijan a líderes conscientes. Bueno, y una cuarta parte, quizás un tercio, 27% dice, no, el mundo está en vía de la autodestrucción. O sea, un tercio o casi una cuarta parte piensa que la cosa es más pesimista. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. Muchísimas gracias, un gran abrazo. Un abrazo, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una conclusión a ver si podemos tener conclusión, porque esto es infinito. Es muy difícil conseguir a alguien quien no manifieste inquietud frente a las señales que el planeta muestra en torno a lo que algunos llaman cambio climático y otros definen como crisis ecológica. Pero saber diferenciar entre cambio climático y crisis ecológica puede ser la vía para evitar que la situación empeore. ¿Por qué? Bueno, el planeta ha experimentado permanentes cambios climáticos desde el momento mismo de su nacimiento y tendrá infinitas variaciones hasta el final de su existencia. Pero cuando hablamos de crisis ecológica, decimos que algo está muriendo y otra cosa está naciendo en el equilibrio que mantienen los seres vivos con su entorno. Las plantas y animales actúan en armonía frente a ese proceso, pero los seres humanos, especialmente los pocos quienes viven desequilibrando la vida del resto de la humanidad con su ambición capitalista, arrasan con recursos naturales con una velocidad mayor a la que la naturaleza es capaz de renovar. Así que la solución parece estar asociada al cambio del sistema político-económico en el que la vida sea más importante que el capital, tal como están impulsando algunos pueblos en el mundo desde el sur.